Queridos paulatinos, queridas paulatinas, ¿cómo están? El día de hoy voy a leer para ustedes Enterrado Vivo, de Edgar Allan Poe, y espero que les guste y lo disfruten. Les mando un beso y un abrazo enorme, y sobre todo, espero que se relajen. No olviden compartir, darle like, suscribirse, y todas estas cosas que tengo que decir, para ver si en un futuro el canal va creciendo. Y bueno, les mando un beso y un abrazo enorme y comenzamos con la lectura. Enterrado Vivo. La relación de ciertos hechos, a pesar del interés vivísimo que inspiran, son a veces demasiado horribles para que sirvan de argumento a una obra literaria. Ningún novelista podía echar mano de ellos sin correr el riesgo de disgustar y hasta de hacer daño al lector. Para que puedan aceptar asuntos semejantes, es preciso que se presente con el severo traje de la verdad histórica. Estremece la lectura de los detalles del paso del Persina, del terremoto de Lisboa, de la epidemia de Londres, del degüello de San Bartolomé o de la asfixia de los ingleses prisioneros en el Blanco de Calcuta. Pero los hechos, la realidad y en una palabra, la historia, es lo que nos conmueve. Si semejantes relatos fuesen únicamente producto de la imaginación, no engendrarían más sentimientos que el del horror. He citado unas cuantas de las más terribles y célebres hecatombes que la historia consigna, pero lo que más hiere nuestra imaginación es la magnitud y naturaleza de esas calamidades. Considero inútil advertir que mi trabajo pudiera reducirlo únicamente a escoger entre las enormes listas de las miserias humanas, casos aislados de un dolor cualquiera, más material y más individual que el que surge de la generalidad de estos desastres gigantescos. Sin género alguno de duda, se puede afirmar que el verdadero dolor, el límite del sufrimiento, no es general, sino particular, y debemos agradecer a Dios que en su bondad no permitió que semejante exceso de agonía lo sufriese el hombre, masa o colectivo, sino el hombre unidad o individual. Ser enterrado vivo es con seguridad el sufrimiento más horrible de los que hablaba antes, y es bien cierto que habrá pocas personas entre las que se tengan por discretas que nieguen la frecuencia con que se repiten casos nuevos de sufrimiento semejante, pues los límites que separan la vida de la muerte y permanecen siempre indeterminados, vagos y tenebrosos. ¿Quién puede señalar el punto en que termina una y comienza otra? Sabemos que ciertas enfermedades producen una cesación completa, aparentemente, de las funciones vitales, la cual no es más que una suspensión temporal de la animación exterior, una especie de pausa en el movimiento de ese misterioso mecanismo. Algunos instantes bastarán para que en un principio invisible e ignoto imprima otra vez movimiento a esos maravillosos resortes y a esos engranajes invisibles. No se ha roto todavía el arco y aún puede vibrar la cuerda. Es necesario conceder a priori que los numerosos ejemplos que todos los días se ofrecen de interrupción en la vitalidad son suficientes para creer que los entierros prematuros deben abundar. Pero además de tan lógica suposición, hay dos testimonios indiscutibles, el de los médicos y la experiencia de la gente. Podría, si fuese necesario, relatar un centenar de casos plenamente justificados. Citaré, entre otros, uno que acaba de producir en Baltimore profunda sensación y cuyos pormenores son bastante interesantes. La esposa de uno de los ciudadanos más apreciados de dicha población, abogado de gran talento e integrante del Congreso, fue atacado de una enfermedad repentina e inexplicable, contra la cual se estrellaron todos los esfuerzos de los especialistas. Al cabo de 1000 sufrimientos, murió, o cayó por lo menos, en un estado tan semejante a la muerte, que nadie sospechó ni pudo imaginar que le quedara el más leve resto de vida.
Dilatadas sus enflaquecidas facciones por una prolongada enfermedad, presentaban la inmovilidad de la muerte. Los ojos vidriosos, los labios lívidos, exangües y los miembros helados. No se percibía pulsación alguna, y expuesto durante 3 días el cuerpo llegó a adquirir la rigidez de una estatua. Se aceleró al fin el entierro, en vista de ciertas señales de descomposición. Se depositó el cadáver en un panteón subterráneo de la familia, que quedó cerrado por espacio de algunos años, hasta que el marido quiso mandar construir un sarcófago. Qué horrible revelación le esperaba, cuando penetró delante de todos en el asilo de la muerte y abrió las hojas de la pesada puerta. Un objeto cubierto con un blanco lienzo cayó en sus brazos con un rugido lúgubre. Era el esqueleto de su mujer, envuelto en los restos de la mortaja. Se examinó todo al instante con gran minuciosidad, y no quedó duda de que la desgraciada debió volver en sí 1 o 2 días después de su entierro, que sus luchas dentro del ataúd habían provocado la caída del féretro desde una especie de nicho o cornisa, rompiéndose contra el suelo con la suerte para que la infeliz pudiera salir de él. Al lado de los primeros peldaños de la estrecha escalera por donde se descendía al tenebroso recinto, había un trozo grande del ataúd con el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Allí debió desmayarse, seguramente por el cansancio, y morir poco después de terror y de hambre. Enganchado el lienzo de la mortaja a un saliente cualquiera del herraje, se pudrió de pie y quedó de aquel modo colgada a la puerta de su tumba. Otro caso de inhumación prematura, ocurrido en 1810, corrobora la afirmación de que la verdad es más extraña y supera la ficción. La heroína de esta historia, Victorina Lafourcade, hija de buena familia, rica y de notable hermosura, tenía, como es natural, muchos pretendientes. Uno de ellos era un pobre periodista o literato llamado Julian Pousset, cuyo talento y bello carácter produjeron una favorable impresión en la joven y se terminó enamorando de él. Sin embargo, el orgullo venció al amor y Victoria contrajo matrimonio con un tal Monsieur Renel, banquero y diplomático muy renombrado en la bolsa, quien no tardó en olvidarse de su mujer, llegando hasta maltratarla. Después de algunos años de un matrimonio desgraciado, una grave enfermedad, acelerada por muchos disgustos, ocasionó la muerte de Victorina, o al menos cayó en un estado tan semejante a la muerte misma que engañó a todos los que la vieron, y le dieron sepultura, no en un panteón, sino en el cementerio de su aldea natal. Desesperado, Julián partió de París y, a pesar de la distancia, se puso en camino con el romántico propósito de apoderarse del cabello de su amada. Viajó sin detenerse un solo instante hasta llegar a la tumba de Victorina. A medianoche desenterró el féretro, lo abrió y cuando ya se disponía a cortar la deseada cabellera, observó con espanto que la señora Renal abría dulcemente los ojos. La habían enterrado viva y su amante llegó en el momento preciso en que salía de su profundo letargo. Medio loco de gozo, la tomó Julián en sus brazos y la llevó a la casa que tenía en la aldea. Le aplicó todos los remedios que le proporcionaron, bastante extensos en medicina, hasta que logró volverla a la vida. Entonces ella lo reconoció como su salvador. No se separó un momento de su lado y la tuvo oculta a la vista de todo el mundo, hasta que consiguió poco a poco restablecer nuevamente su salud. Como el corazón de la pobre mujer no era tan duro y como además tenía bastantes motivos de arrepentimiento por haberse dejado arrastrar por la vanidad y el orgullo, se dio al fin a su primer amor. En vez de volver a casa de su marido, ocultó su resurrección y se marchó a América con su amante. Transcurridos 20 años, creyó la dichosa pareja poder volver a Francia, suponiendo que los estragos del tiempo no permitirían a los amigos de la señora Renel reconocer sus facciones. Pero se equivocaron, porque el banquero la reconoció en el acto y le ordenó que se volviese a su lado. Ella se negó rotundamente y el asunto fue sometido a los tribunales. Los jueces sentenciaron a favor de la mujer y resolvieron que una separación de 20 años,
unida a circunstancias excepcionales, había destruido legal y moralmente los derechos del marido. La revista de cirugía de Leipzig, revista científica muy acreditada, publicó espantosos pormenores de un hecho parecido y reciente. Un oficial de artillería, dotado de una gran fuerza y no menos robustez, se cayó del caballo y sufrió una contusión a la cabeza, que lo dejó inconsciente. La fractura del cráneo era simple y no se percibió un peligro inmediato. La trepanación se hizo sin dificultades, sin embargo, cayó gradualmente en un sopor e insensibilidad cada vez mayores, hasta que se le dio por muerto. Lo enterraron un jueves, casi de inmediato. Debido a las altas temperaturas, como de costumbre, el domingo siguiente se llenó de visitantes el cementerio. Al mediodía se produjo un gran alboroto porque un campesino aseguró que había sentido cierto movimiento ligero, como si quisiera levantarse la tierra que tenía debajo, mientras estuvo sentado sobre la tumba del oficial. Al principio nadie prestó atención a sus palabras, pero insistió con tal tenacidad y manifestaba tanto terror que acabó por convencer a los pobladores, quienes rápidamente fueron a conseguir palas. En muy pocos minutos la fosa, que tenía poca profundidad, quedó abierta y dejó ver la cabeza del oficial muerto en apariencia, que se hallaba sentado en el ataúd, roto por su intensa lucha. Lo llevaron de inmediato al hospital más próximo, donde se le declaró vivo, aunque con todos los síntomas de una asfixia reciente. Al cabo de algunas horas volvió en sí, reconoció y dio gracias a varias de las personas que estaban al lado de su lecho, refiriendo con frases entrecortadas la agonía y angustia que había experimentado. Tuvo plena conciencia de todo lo que sucedía a su alrededor hasta una hora antes de ser sepultado, cuando cayó entonces en un estado de absoluta insensibilidad. Por fortuna llenaron la tumba con tierra muy porosa que dejaba paso al aire, y fue el ruido de los honores fúnebres que se le hicieron en atención a su grado militar, es decir, al fuego del pelotón que disparó junto a la sepultura, la que lo despertó. Cuando recuperó la conciencia se dio cuenta de la horrible situación en que se hallaba. Debido al cuidado que recibió el enfermo, se esperaba su completo restablecimiento, cuando murió víctima de una imprudencia de los médicos. Se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones se producen. Esto que acabo de exponer respecto de la batería gálvica me recordó otro ejemplo, en el cual un medio idéntico sirvió para volver a la vida a un joven abogado de Londres que había permanecido 2 días enterrado. Este suceso aconteció en 1831 y llamó la atención lo suficiente para que aún se acuerden mucho de mis lectores. El señor Eduardo Stapleton falleció, al parecer, de un ataque de fiebre tifoidea, acompañada de varios síntomas anómalos, los cuales despertaron la curiosidad de los médicos. Rogaron por esto a los parientes del supuesto muerto que les consintieran hacer la autopsia al cadáver, pero no lo autorizaron. Como suele suceder en tales casos, los médicos resolvieron desenterrar el cadáver en secreto y examinarlo luego a conciencia. Tomaron sus medidas al respecto y rápidamente llegaron a un arreglo con uno de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que tanto abundaban en Londres en aquel tiempo. La misma noche siguiente al día del entierro se sacó el cadáver de una fosa de 8 pies de profundidad y fue conducido a una sala de disección inmediata a la casa de un profesor. Se le acababa de practicar una incisión bastante extensa en el abdomen cuando la carencia de todo rastro de descomposición llevó a los médicos a practicar algunos ensayos de galvanismo. Hicieron sucesivos experimentos con los efectos acostumbrados, sin nada de particular en ningún sentido, salvo en 1 o 2 ocasiones que se observó una apariencia de vida mayor de la normal en cierta acción convulsiva. Ya era tarde, iba a amanecer, así que se trató al fin de proceder a la disección, pero uno de los estudiosos tenía un deseo especial de experimentar una teoría propia e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales.
Hizo una incisión profunda con un golpe de escalpelo y luego introdujo en ella el conductor metálico. No bien se hubo establecido el contacto, el cadáver se levantó con un movimiento rápido, pero nada convulsivo. Se puso de pie, llegó hasta el centro de la sala, miró intranquilo a su alrededor unos instantes y luego habló. Lo que dijo no se pudo entender, pero pronunció algunas palabras y silabeaba claramente. Después se desplomó sobre el suelo. Durante algunos momentos se quedaron todos paralizados de espanto y de terror, pero lo urgente del caso les devolvió la serenidad. No cabía duda de que el señor Stapleton estaba vivo y acababa de sufrir un síncope. Sin embargo, después de administrar éter, volvió en sí y rápidamente recobró la salud. Mientras hubo el menor peligro de una recaída, se guardó la noticia de su resurrección. Hace imaginar la sorpresa y la alegría de sus amigos cuando se enteraron de lo sucedido. Lo más notable en este suceso es lo dicho por el mismo señor Stapleton, que asegura no haber perdido un solo instante la conciencia y que de un modo borroso y confuso pudo percibir todo lo que le estaba ocurriendo, desde el instante en que los médicos le dieron por muerto hasta que cayó desmayado sobre el piso del hospital. «Estoy vivo», fueron las palabras ininteligibles que pronunció al reconocer el lugar donde se encontraba. Fácil sería por demás citar una infinidad de casos parecidos, pero me abstendré de hacerlo porque no creo que sean necesarios tantos ejemplos. Cuando reflexionamos en las raras veces en que por la naturaleza del caso tenemos la posibilidad de descubrirlos, debemos admitir que tal vez ocurran más frecuentemente de lo que pensamos. En efecto, ocurre que cada cuando por cualquier motivo se remueven los cadáveres de un cementerio, se suelen encontrar algunos en posturas que inspiran horribles sospechas. Horribles sospechas. La sospecha es espantosa, pero es más espantoso el destino. No existe suplicio alguno que pueda producir tal angustia física y mental. El peso intolerable sobre los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la presión de la mortaja, la convicción de lo inútil de las propias fuerzas, la oscuridad de una noche absoluta, la presencia cierta e invisible del gusano destructor cuya llegada presentimos unido todo al pensamiento de la riqueza del aire y de la vegetación que hallaríamos algunos pies más arriba, y al recuerdo de los amigos que acudirían presurosos a liberarnos si pudieran sospechar que aún no se halla en semejante situación, y esto con la horrible certidumbre de que ellos nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte es la de los muertos de verdad. Digo pues, llevan el corazón todavía palpitante a un grado de espantoso horror indecible, ante el cual la imaginación más valerosa retrocede espantada. No existe agonía parecida sobre la tierra, y es imposible idear un suplicio más repugnante ni más feroz para el mismo infierno. Esta es la causa de que todos los relatos sobre este asunto produzcan tan honda impresión y que no obstante y por razón de la misma intensidad de la emoción experimentada, se funde principalmente nuestra fe en la veracidad del narrador. Lo que por mi parte quiero contar no puede ser más cierto, porque se trata de mi propia historia y el resultado de mi experiencia personal. Hace ya bastantes años padecía yo ataques de esa enfermedad singular que los médicos llaman catalepsia, a falta de otra denominación más acertada. A pesar de que las causas inmediatas y predisposiciones, así como el diagnóstico de dicha enfermedad siguen siendo un misterio, los síntomas son bien característicos y varían únicamente en la intensidad. A veces el sueño letárgico solo dura 24 horas. El enfermo permanece inmóvil e insensible aparentemente, pero se anuncian de un modo débil los latidos del corazón. Quedan indicios de calor y una coloración ligera en las mejillas. Indican que la vida no se ha huido totalmente del cuerpo. Acercándose a un espejo a los labios pueden apreciarse la existencia de una respiración difícil, desigual y vacilante. En otros, por el contrario, dura ese sueño de aplomo semanas enteras, y el más detenido examen y las más rigurosas pruebas no bastan para descubrir diferencias aparentes entre el estado del enfermo y el de un cadáver. Frecuentemente, aquellos que padecen esta singular enfermedad no pueden liberarse de una larga agonía, sino gracias a sus amigos que, conocedores de que se hallaban sujetos a tales accesos, se abstienen hasta los últimos momentos en abrigar dudas acerca de su muerte y no ceden sino a la vista de la descomposición. Por fortuna la enfermedad sigue una marcha progresiva.
Sus primeros síntomas son fáciles de reconocer. Los accesos van en progresión ascendente de duración y de intensidad, debiéndose a esta progresión que sean menores las probabilidades de entierros prematuros. El infeliz cuyo primer ataque tuviera la gravedad de las crisis subsiguientes serían, a no dudarlo, encerrado vivo en el ataúd. La enfermedad que yo padecía no se diferenciaba de ninguna manera de las que constan en las obras de medicina. A veces, sin causa ostensible aparente, caía intensamente en síncope. Me acostaban, permanecía tendido en el lecho sin poder levantar un dedo, y hasta perdía la facultad de pensar, pero con un sentimiento vago e indefinible de la existencia, y en presencia de cuantos se aproximaban a mi cabeza, hasta que una nueva crisis de la enfermedad me hacía salir de aquel letargo. En otras ocasiones el ataque era repentino y caía presa del vértigo. Abrumado de abatimiento, helado y con escalofríos, quedaba en pocos instantes completamente atolondrado e inerte. Cuando esto ocurría, permanecía inmóvil y mudo, como la muerte misma por semanas enteras, y es imposible concebir anonadamiento más absoluto, porque ni el mundo existía para mí, ni yo para el mundo. Al finalizar estos ataques, mi despertar era lento, contra lo repentino del acceso. Como aparece en los primeros albores del día, el vagabundo sin hogar y sin amigos, me pasa las noches desoladas del invierno errante por las desiertas calles. De la misma manera, o más bien así lenta, cansada y alegre, volvía a mí la luz del alma. Aparte de aquellas crisis letárgicas, mi salud en general era buena y no hubiera podido percibir que sufría esta enfermedad, a no ser que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse provocado por ella. Después de haber dormido unas cuantas horas, solo gradualmente podía recobrar la posesión completa de los sentidos, y aún después de 10 minutos de haberme despertado, estaba como semi-inconsciente. Me faltaban las facultades mentales y especialmente la memoria. Ningún dolor físico me hacía caer en semejante estado, pero el sufrimiento moral era espantoso. Mi imaginación se convirtió en un osario y no veía más que ataúdes, gusanos, esqueletos, médicos, tumbas, epitafios y sudarios. Sumido en sueños de muerte, no podía apartar de mi pensamiento la idea fija de un entierro prematuro al que me suponía predestinado. La consideración del horroroso peligro al que me hallaba expuesto me perseguía incesantemente. Era de día mi tormento y de noche mi suplicio. Así que las tinieblas envolvían la tierra. Me estremecía con indecible espanto y temblaba como los plumeros fúnebres que el viento agita en los 4 ángulos de un carro mortuorio. Más tarde, cuando agotada la naturaleza no podía luchar contra el cansancio de una vigilia prolongada, solo después de sostener un violento combate cedía al sueño, porque me estremecía el pensar que pudiera despertarme dentro de un féretro. Así que, cuando al fin llegaba a dormirme, era para caer en transiciones de una región de fantasmagorias sepulcrales. Estos sueños aterradores que así impedían mi reposo durante la noche extendieron también su maléfica acción hasta mis horas de vigilia. Distendidos completamente mis nervios, caí en constantes angustias. No me atrevía a montar a caballo, ni pasear a pie, ni entregarme a ningún ejército que me alejase demasiado de mi casa, ni a entregarme a ningún ejercicio que me alejase demasiado de mi casa. Y finalmente me horrorizaba la idea de separarme de aquellos que conocían mi enfermedad, temeroso de que gentes extrañas, viéndome en una de mis crisis habituales, pensaran que había muerto. Dudaba de la fidelidad y de las promesas de mis mejores amigos, persuadido de que ante un ataque de mayor duración que los ordinarios, acabarían por convencerse de que mi muerte era definitiva e indudable. Hasta llegué a suponer que, aburridos del fastidio constante que les ocasionaba, se alegrarían de enterrarme en un letargo duradero, la ocasión de librarse de mí. En vano trataban de tranquilizarme con reiteradas protestas y promesas, porque no descansé hasta exigirles que me jurasen de un modo solemne que por nada del mundo permitirían que fuera enterrado antes que la descomposición llegara a un grado tal que alejara toda duda respecto a la evidencia de mi muerte. Ni aun este juramento fue suficiente para tranquilizarme, para desvanecer mi constante terror, así que tomé algunas de precauciones originalísimas.
Entre otras, reconstruí el panteón de mi familia de forma en que la puerta pudiera abrirse fácilmente desde adentro. A la más débil presión sobre una larga palanca que se extendía al interior de la cripta, se abrirían rápidamente los portones de hierro. Dejé libre entrada al aire y a la luz. Coloqué agua y provisiones en diversos nichos abiertos en las proximidades de la caja, que también almohadillé muy bien y a la cual le puse una tapa construida con las mismas características que la puerta, es decir, con resortes que obedecían a la más leve presión. Además, por medio de una cuerda atada a mi muñeca, podría hacer sonar una campana colocada en el sonoro centro de la bóveda del panteón. Cuán ineficaces son las precauciones mejor calculadas y la vigilancia más prevista para burlar la voluntad del destino. Nada basta para evitar las agonías de una inhumación prematura a un infeliz destinado a ellas. Llegó un día, como otras muchas veces me había ocurrido, en el que me encontré emergiendo de un estado de total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de la existencia. Lentamente se acercaba el pálido amanecer gris del día psíquico. Inquieta pesadez, apática indiferencia, sensación de molestia indefinida, carencia absoluta de cuidados, de esperanzas y de esfuerzos. Más tarde, y pasado un largo intervalo, zumbidos a los oídos y, tras un espacio de tiempo mayor aún, calambres en las extremidades. Luego, un periodo al parecer eterno de quietud profunda durante el cual el pensamiento trabaja con un afán para ordenar las ideas. Después, una recaída en la nada y por último, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero movimiento en los párpados al mismo tiempo, rápida como una descarga eléctrica, una sensación de inmenso terror, agolpa toda la sangre al corazón. La imaginación intenta entonces su primer pensamiento, pide auxilio a la memoria y solo lo obtiene de un modo incompleto y muy parcial. Sin embargo, mi memoria se ha despertado lo bastante para que se me alcance en algo la realidad de mi situación. Sé que no despierto de mi sueño ordinario y recuerdo que padezco crisis cataléptica. Por fin, como con la invasión súbita de un océano, se me hiela el alma al pensar en el horroroso peligro que corro. Por algunos momentos permanezco inmóvil como una estatua, sin atreverme a ensayar el más ínfimo esfuerzo que pueda evidenciar la verdad, y sin embargo siento en el corazón como una voz que me dijera: se ha cumplido tu suerte. La desesperación, tal como no existen palabras que la pinten, me obliga, al fin, tras un número infinito de esfuerzos, a levantar los entorpecidos párpados. Abro los ojos, estaba oscuro, todo oscuro. Sabía que el ataque había terminado, quiero gritar. Remuevo convulsivamente los labios y la lengua, pero inútilmente. No puedo arrancar sonido alguno del pecho, que se me figura tenerlo bajo el peso de una montaña. Cada vez que con el mayor trabajo lo levanto al aspirar, sufro una agonía indescriptible. La dificultad para mover las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me revela que están atadas, como se hace con los muertos. Observo también que me encuentro tendido sobre una materia dura que por todos lados me oprime el cuerpo. Hasta aquel momento no me había atrevido a hacer el más ligero movimiento, pero al fin extiendo violentamente los brazos que tenía cruzados sobre el pecho y tropiezo con una tabla colocada horizontalmente sobre mí, y a unas 6 pulgadas de la cara. Ya no tengo duda, me hallo encerrado en un féretro. Hasta un semejante momento de suprema angustia no me abandona el ángel de la esperanza. Pienso en todas las precauciones que tengo tomadas. Me animo, hago esfuerzos sobrenaturales para levantar la tapa, pero no cede. Busco en las muñecas el cordón de las campanas y no lo encuentro. Entonces me abandona también la esperanza. Me percato de la falta de almohadillado que tan cuidadosamente dispuse. Luego siento un olor muy marcado a tierra mojada. La deducción no puede ser más que una. No me han puesto en mi cripta. Había caído en trance lejos de casa, entre desconocidos. Cuándo y cómo, no me es posible recordarlo aún. Me han enterrado como a un perro, metido y clavado en un féretro cualquiera y arrojado en el fondo de una fosa sin nombre. Cuando se apoderó de mi alma tan terrible certidumbre, traté de hacerme oír otra vez y conseguir arrojar un lamento prolongado, salvaje y continuo, que más bien era el último aullido de la agonía, que
que rompió el silencio de aquella noche subterránea. Hola, hola, respondió una bronca voz. ¿Qué demonios ocurre?, preguntó otra voz. Bájenme de aquí, agregó un tercero. ¿Dejará usted de aullar de ese modo?, preguntó un nuevo interlocutor. Y entonces unos individuos de aspecto rudo me sujetaron y me sacudieron sin ninguna consideración. No me despertaron, porque cuando grité me hallaba ya bien despierto, pero me ayudaron a recobrar la memoria y recordé dónde me encontraba. El suceso ocurrió en Richmond, estado de Virginia. Había salido a cazar con un amigo y nos alejamos por la orilla del río James, hasta que al llegar a la noche nos sorprendió una tempestad. Una barcaza cargada de tierra que estaba anclada de allí cerca fue el único refugio que pudimos encontrar. Le sacamos el mayor provecho posible y nos dispusimos a pasar la noche a bordo. Yo me acosté en uno de los dos camarotes. No hace falta describir las literas de una barcaza de 60 o 70 toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama y sin exageración se asemejaba mucho a una caja de muerto. Con dificultad pude extenderme, pero dormí profundamente, así que mi alucinación, pues no era ni sueño ni pesadilla, fue consecuencia lógica de las circunstancias en que me hallaba, del carácter habitual de mis pensamientos, de la dificultad que tenía para coordinar mis ideas y sobre todo para recobrar la memoria después de un largo sueño. Dos de los hombres que me agarraron formaban parte de la tripulación y los otros habían venido para ayudarles en la descarga del barco. La carga misma emanaba el olor terroso que sentía, y la venda que me rodeaba la cabeza era sencillamente un pañuelo que me puse para carecer del gorro de noche que solía ponerme en la cama. El caso es que experimenté tormentos completamente iguales a los que hubiera sufrido si me hubiese sepultado realmente. Fueron horribles, atroces, imposibles de describir, pero, como no hay mal que por bien no venga, el mismo exceso de impresión me produjo un resultado saludable. Mi alma se vigorizó, me acostumbré a salir, me entregué a ejercicios violentos, respiré el aire libre, arrojé al fuego mis libros de medicina y el tratado de Buchon. Dejé de leer las sepulcrales noches de Young, a quien debería designarse con el sobrenombre de poeta zampamuertos, y evité con la mayor energía y voluntad toda clase de narraciones como esta, que me produjeran sueños sombríos. Desde entonces no volví a tener aquellos terrores fúnebres y desaparecieron mis ataques de catalepsia, que, sin duda, debían ser el efecto y no la causa de aquellos sustos. Ocurre a veces que incluso para el sereno ojo de la razón puede parecer un infierno el mundo de nuestra triste humanidad, porque la imaginación del hombre no es un mago que pueda impunemente explorar los lugares más recónditos. La tenebrosa región de hombres sepulcrales que he descrito no es fantástica, pero es muy peligroso evocarla, porque, semejándose mucho a la de los demonios que acompañaron a Afrasia cuando bajó al Oxus, devoran al que los despierta.